se relaciona a esta, ¿no? Una tercera parte de esta presentación tocaremos lo que respecta a la infraestructura de valorización, una parte 4, áreas de acondicionamiento de residuos sólidos y la última, al aula aprende del Ministerio del Ambiente. Bien, entonces iniciamos valorización de residuos sólidos. Como ustedes saben, tenemos un marco normativo nacional vigente, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la misma que ha sido aprobada mediante decreto legislativo número 1278. Y esta ley tiene ya varios años de haberse aprobada, ¿no? Se aprobó en el 23 de diciembre de 2016 y también en complemento de esto se aprobó su reglamento mediante Decreto Supremo 014-2017 del Ministerio del Ambiente, ¿no? Al año siguiente de promulgado la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También señalar que dentro de esta ley, durante estos últimos años se ha desarrollado también modificatorias, ¿no? A la ley mediante la ley 30552 y los decretos legislativos número 1451, la 1389 y la 1501 en los últimos años. También la modificatoria de reglamento mediante el decreto supremo 001-2022 del Ministerio del Ambiente, la misma que ha sido publicado el año pasado, ¿no? En base a este marco normativo vigente es que vamos a desarrollar también esta presentación referido a la valorización de los residuos sólidos. Dentro de este marco normativo hay que señalar algo muy importante, que es justamente la finalidad, ¿no? Y esta finalidad de la gestión integral recae primero en la prevención y la minimización de la generación de residuos sólidos en origen, ¿no? Y esto, en primer lugar, frente a cualquier otra alternativa de manejo, ¿no? La segunda finalidad de la Ley de Gestión Integral es justamente valorizar aquellos residuos sólidos que no se han podido minimizar, ¿no? Ya sea a través de una valorización material o una valorización energética, ¿no? Ya sea a través de compostaje, reciclaje u otra alternativa que permita valorizar este tipo de residuos. Y como última finalidad de la Ley de Gestión Integral está justamente la disposición adecuada de los residuos sólidos. Aquellos residuos sólidos que no puedan ser valorizados, entonces tienen que disponerse de manera adecuada en infraestructuras de disposición final, llámese rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que promueve justamente nuestra Ley de Gestión Integral. También este marco normativo señala las competencias que deben tener las autoridades, los sectores, y en primer lugar, el Ministerio del Ambiente está catalogado como el ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos. También encontramos a las autoridades sectoriales como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, que son autoridades sectoriales y tienen competencias en sí para regular la gestión de manejo de residuos sólidos en el marco justamente de sus competencias, ¿no? También otro actor importante en materia de residuos sólidos encontramos a los gobiernos locales, ¿no? Que categorizados como municipalidades provinciales y distritales, y sobre estas recae justamente la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de orden municipal dentro de su ámbito de jurisdicción, ¿no? Y esto es para el manejo de todos los residuos sólidos de orden municipal. Y también tenemos a los gobiernos regionales, que también tienen una importante labor en lo que respecta a la gestión y manejo de residuos sólidos, y esta recae justamente a promover y coadyuvar a la adecuada gestión y manejo de residuos sólidos en el ámbito de su región, ¿no? Entonces, estas son las competencias que debemos también tener bien claro para poder también trazar algunos trabajos o actividades en torno a la gestión de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Bien, también en el artículo 37 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos se señala la definición de lo que concierne a valorización de los residuos sólidos, y esta significa que consiste en la transformación química y o biológica y o recuperación de componentes y o materiales de residuos sólidos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de obtener de manera total o parcial insumos, materiales o recursos que pueden ser incorporados en actividades extractivas, productivas o de servicios. También señalar que la valorización se realiza en infraestructuras adecuadas y autorizadas para desarrollar esta labor, ¿no?
Dichas infraestructuras pueden ser de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos o de la misma municipalidad, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos una definición clara de lo que concierne a la valorización y la pueden encontrar en el artículo 37 de la Ley de Gestión Integral y también en el artículo 103 del reglamento de esta Ley de Gestión Integral. Bien, con respecto a operaciones de valorización, podemos señalar que dentro del ciclo de manejo de residuos sólidos sí existen diversas operaciones, ¿no? Como por ejemplo el acondicionamiento, el tratamiento, la disposición final que se puede dar en rellenos sanitarios o que se deben dar en rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. Otra operación importante es el barrido y la limpieza de espacios públicos, la recolección selectiva, el transporte, la transferencia, ¿no? Y encontramos también aquí como una operación a la valorización que se debe desarrollar en infraestructuras de valorización para poder desarrollar tal actividad, ¿no? Bien, dentro de la valorización de los residuos sólidos, como señala el artículo 67 del reglamento, se señalan tipos de valorización, ¿no? Encontramos a la valorización material, aquella que se desarrolla con una característica como por ejemplo el compostaje, el reciclaje, la bioconversión, entre otras, son catalogados como valorización material, ¿no? Y con lo que respecta a la valorización energética, podemos encontrar aquellos que se usan o emplean residuos para poder aprovechar su potencial energético, ¿no? Entre ellas encontramos al coprocesamiento, la coincineración, la pirólisis, entre otras, ¿no? También debemos señalar que respecto a la valorización, a los tipos de valorización, podemos encontrar otros tipos, ¿no? Pero esos otros tipos deben estar con una opinión favorable del Ministerio del Ambiente para considerarlos. Em, También importante señalar que de las actividades de valorización que se realizan de forma complementaria a las instalaciones industriales, productivas o de servicios, áreas de concesión o lote de un titular de un proyecto cuya actividad principal es la productiva o industrial, no constituyen infraestructuras de valorización, ¿no? Vale decir, si somos una empresa, por ejemplo, agroindustrial y su principal actividad es justamente esa, y complementando a esta actividad podemos desarrollar alguna valorización de esos residuos orgánicos de esta actividad, entonces la pueden desarrollar sin ningún inconveniente, pero eso resalta que no son considerados como una infraestructura de valorización, sino como una actividad complementaria a la principal, ¿no? Siguiente. También se consideran operaciones de valorización de residuos sólidos aquellas que tienen por objeto obtener materias primas secundarias, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con materias primas secundarias? Aquellas que son insumos o materias o recursos distintos de las materias primas provenientes de recursos naturales y que proceden de un proceso de transformación o recuperación, ¿no? Vale decir, sí, tenemos residuos sólidos orgánicos y estos entran en un proceso de transformación, ya sea biológica u otra forma. Eso tiene un producto, como ya conocemos, el compost. Este compost es catalogado como una materia prima secundaria, ¿no? Distinto a la inicial, ¿verdad? Y se puede utilizar para poder mejorar el suelo u otro interés que pueda darle a este producto final. Entonces, a esto podemos llamarle materias primas secundarias. Resaltar aquí que no se incluyen las operaciones vinculadas a la obtención de nuevos productos finales a partir de materias primas secundarias, así como aquellas actividades que, conforme a las normas de la materia, están comprendidas bajo la competencia de otros sectores, ¿no? Eso también para tenerlo un poco más claro. Siguiente. Em, Dentro de las operaciones de valorización de residuos sólidos orgánicos, podemos encontrar o se pueden desarrollar en dos supuestos, ¿no? Uno, como una actividad principal, ¿no? La cual se debe desarrollar en una infraestructura de valorización de residuos sólidos, ¿no? Y el otro supuesto es como una actividad complementaria a su actividad principal, ¿no? Como había señalado en la línea anterior, esta puede desarrollarse en una actividad principal, ya sea de actividades productivas o extractivas o de servicios que deseen quizás valorizar sus residuos sólidos, entonces entrarían como una actividad complementaria a esta, ¿no? Siguiente.
En aquellos casos que se implemente la operación de valorización de residuos sólidos realizadas de manera complementaria en una actividad principal, dicha operación no se constituye como una infraestructura de residuos sólidos como ya lo había señalado en las láminas anteriores, ¿no? No obstante, deben presentar las condiciones y características similares a las que desarrollan en las infraestructuras de residuos sólidos en las que se lleva a cabo el o los procesos de valorización material o energética, ¿no? Vale decir, aquella actividad complementaria que va a reunir, se va a reunir para poder valorizar los residuos sólidos orgánicos o también inorgánicos. Este espacio tiene que reunir sí o sí estas condiciones y características que señalan el marco normativo para desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo. Ustedes lo pueden encontrar también en mayor detalle en el artículo 37 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Siguiente. ¿Cuáles son esas condiciones que debe reunir, por ejemplo, para hacer el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, deben contar con canales para la evacuación de agua de lluvia, ¿no? También debe contar con drenes, si es que así se requiere, para la evacuación de los lixiviados, ¿no? También debe realizar un tipo de tratamiento si es que así lo requiere la actividad, ¿no? También debe contar con ambientes para la recepción y clasificación de residuos sólidos orgánicos, almacenamiento de materiales, herramientas y equipos y almacenamiento de productos terminados. Otra condición importante es que no debe obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal. También debe desarrollarse en la fuente de generación, ¿no? Contar con un lugar adecuado y ventilado, ¿no? Contar con señalética en cada uno de los procesos que se realiza. No debe ubicarse cerca a los productos o materiales inflamables, ¿no? De ser el caso. Y también realizar actividades de lavado, limpieza, fumigación y control de vectores y roedores. Como todos conocemos, al momento de realizar la valorización se puede generar estos vectores, ¿no? Entonces hay que también considerar esas actividades de limpieza, fumigación, entre otros. Siguiente. Respecto a lo que mencionábamos de operaciones de valorización de residuos sólidos orgánicos como actividad complementaria también, los titulares de las actividades productivas, extractivas o de servicios que decidan implementar operaciones para el manejo de residuos sólidos provenientes de sus actividades dentro de sus instalaciones, ¿no? Por eso se mencionaba que se debe valorizar residuos sólidos en la fuente de generación, áreas de concesión o lote como componente auxiliar a su actividad principal. Para desarrollar todo esto, necesariamente se debe modificar su estudio ambiental, aprobado obviamente por la autoridad ambiental competente, ¿no? De conformidad con las normas de CIA y sus normas complementarias. Esto lo está señalado y aplica para lo establecido en el numeral 36-A 2 del artículo 37 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, aquí solamente para resaltar, si eh, esta, esta empresa que decide desarrollar la valorización de los residuos sólidos como actividad complementaria a su actividad, entonces antes de desarrollar esta valorización tiene que modificar su instrumento de gestión ambiental, indicando que va a desarrollar justamente esta actividad de valorizar sus residuos sólidos, ¿no? Entonces, eso para también es resaltarlo. Siguiente. En el marco del aprovechamiento de los residuos orgánicos también hay que mencionar lo siguiente: las municipalidades promueven justamente el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos por parte de los generadores municipales, ¿no? Que generen hasta 145 kilogramos día de residuos sólidos orgánicos. Entonces, ahí la municipalidad también en esta modificatoria de la ley le da la facultad de poder promover el aprovechamiento de estos residuos, pero hasta 145 kilogramos día, ¿no? De estos residuos sólidos orgánicos. ¿Cuáles son las condiciones para desarrollar este aprovechamiento? Como mencionaba también en la lámina anterior, debe desarrollarse en la fuente de generación, contar con un lugar adecuado y ventilado, ¿no? Por ejemplo, como un jardín, una terraza, un balcón, y no debe ubicarse cerca de productos o materiales inflamables, ¿no? Estas son las condiciones para desarrollar el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos con esta capacidad de generación de hasta 5 kilogramos día, ¿no? Siguiente, en el caso de los generadores de residuos sólidos municipales que generen más de 145 kilogramos día de residuos sólidos orgánicos, esas pueden realizar
el aprovechamiento de estos residuos por ellos mismos o por otros generadores dentro de sus instalaciones, ¿no? Siempre que dicha operación no supere el máximo de 2 toneladas día de capacidad operativa, ¿no? Para ello, obviamente, se resalta que no debe contar con registro de empresa operadora de residuos sólidos. Vale decir, se puede desarrollar la valorización de los residuos sólidos hasta 2 toneladas día, ¿no? Sin registro de empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? El aprovechamiento de los residuos sólidos de otros generadores se debe realizar a través de convenios para dejar constatado de que se va a desarrollar esta actividad, ¿no? También es importante señalar aquí que las municipalidades, en virtud de su autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme lo regulado del marco normativo vigente en materia de residuos sólidos, determinan el esquema para valorizar los residuos sólidos orgánicos generados en su jurisdicción, tales como implementar infraestructuras de residuos sólidos autorizadas de titularidad de los gobiernos locales y o empresas operadoras que cuenten con instrumentos de gestión ambiental aprobado y autorizaciones según corresponda, así como la respectiva licencia de funcionamiento, ¿no? De acuerdo con la normatividad vigente o con actividades económicas autorizadas que cuenten con actividades complementarias, ¿no? Siguiente. Infraestructuras de valorización. Eh, las infraestructuras de valorización son instalaciones donde se debe realizar las siguientes operaciones. Esto lo pueden encontrar en el artículo 103 del reglamento de la Ley de Gestión Integral. Y estas operaciones son las siguientes, ¿no? Actividades de acondicionamiento de residuos sólidos, como actividades complementarias a las operaciones de valorización, ¿no? Actividades de acondicionamiento de residuos sólidos peligrosos, ¿no? Compostaje, ¿no? Recuperación de aceites usados que no implique la producción de biodiesel, desmantelamiento y o desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, destrucción y o desintegración física de vehículos u operaciones de chatarreo, y trituración y o molienda de residuos de demolición, construcción, distintos a aquellos provenientes de obras menores. Entonces acá hay un listado de operaciones, ¿no? Que se pueden desarrollar dentro de las instalaciones de las infraestructuras de red para la valorización de los residuos sólidos, ¿no? En las condiciones generales que deben cumplir toda infraestructura de valorización son las siguientes, ¿no? Primero, garantizar la accesibilidad a la infraestructura de residuos sólidos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Vías y en sí dentro de las instalaciones también tener bien claro, bien identificado los accesos para poder descargar los materiales que van a ser valorizados, entre otros. También deben tener o contar con sistemas de seguridad contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos e indumentaria de protección para el personal de acuerdo con la naturaleza y características de los residuos sólidos. También la exclusividad para la realización de las actividades operativas es importante hacer considerado para operar una infraestructura de residuos sólidos. Las instalaciones sanitarias y vestuarios también es importante, que debe contar toda infraestructura para valorizar residuos sólidos. Las señaléticas en las zonas de tránsito y áreas de seguridad, también según corresponda. Barrera sanitaria, natural o artificial, es importante considerarlo cuando se va a implementar un tipo de infraestructura, como en el caso de una infraestructura de disposición final, ¿no? También contar con suministros de agua para realizar actividades de lavado, higienización, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ¿no? Importante para desarrollar actividades dentro de las infraestructuras, ¿no? Y el registro de la cantidad de residuos sólidos a ser manejados. Eso también es importante para poder llevar la trazabilidad del manejo y o valorización de los residuos sólidos en este tipo de infraestructuras, ¿no? Siguiente. También señalar que toda infraestructura de residuos sólidos en forma previa a la construcción e inicio de sus operaciones debe contar con un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y el proyecto debidamente aprobado por la autoridad competente, ¿no? Esto según corresponda, así como la respectiva licencia de funcionamiento, ¿no? De acuerdo con con el marco normativo vigente, esta licencia de funcionamiento, como ustedes comprenderán, lo otorga los gobiernos locales, ¿no? Entonces, tener en claro que antes de poder desarrollar actividades
o implementar una infraestructura, esta debe contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado. Con respecto a las autoridades competentes que van a evaluar los instrumentos de gestión ambiental correspondientes a las infraestructuras de residuos sólidos, encontramos en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, según el tipo de instrumento de gestión ambiental, en este caso preventivo, tenemos a la ficha técnica ambiental y al estudio ambiental, ¿no? Entonces, para aquellos residuos sólidos de gestión municipal, ¿no? Y donde la infraestructura pueda brindar el servicio a dos o más distritos, es la municipalidad provincial la autoridad competente a evaluar el instrumento de gestión ambiental, ya sea ficha técnica ambiental o estudio ambiental, ¿no? Aquella infraestructura que pueda brindar el servicio a dos o más provincias es el gobierno regional, la autoridad competente para evaluar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y en el caso de que la infraestructura pueda brindar el servicio a dos o más regiones, es el Ministerio del Ambiente que puede evaluar el instrumento de gestión ambiental, en este caso solamente la ficha técnica si corresponde, y en el caso de SENACE, si le corresponde el estudio ambiental a evaluar, ¿no? También en el caso de los residuos sólidos de la gestión no municipal, es el Ministerio del Ambiente, no municipal o mixta, es el Ministerio del Ambiente que va a evaluar el instrumento de gestión ambiental, en este caso solamente la ficha técnica ambiental, y el SENACE respecto al estudio ambiental que según corresponda. Cuando mencionamos estudio ambiental, acá hablamos a los tipos de la categoría 1, ¿no? Ya sea de la declaración de impacto ambiental, la DIA, o el estudio de impacto ambiental semi-detallado o detallado, ¿no? Esos son instrumentos de gestión que debe presentar, en ese caso, el titular del proyecto, ¿no? Según estas condiciones que acabo de señalar. Siguiente. Las condiciones generales que deben cumplir las infraestructuras, como mínimo, es la siguiente, ¿no? Deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional, contar con canales para la evacuación de aguas de lluvia, así como un sistema de captación de sólidos según corresponda. También debe desarrollar la implementación de canales para la retención y evacuación de fluentes generados en el área de acondicionamiento hacia sistemas de alcantarillado o sistemas de tratamiento de aguas residuales según corresponda, ¿no? A fin de asegurar la no afectación al cuerpo receptor, ¿no? También una condición importante, como mínimo, que deben desarrollar en las infraestructuras de valorización es que no debe obstaculizar el tránsito vehicular, ¿no? O peatonal, el manejo de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario se realiza considerando lo establecido en el reglamento de los valores máximos admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas, ¿no? En el sistema de alcantarillado sanitario o norma que lo sustituye y disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación. Entonces, todos estos puntos son las condiciones generales que debe reunir toda infraestructura para poder desarrollar sus operaciones. Siguiente. Para el diseño de las infraestructuras de valorización se debe considerar como mínimo estos aspectos, ¿no? Contar con áreas para la maniobra, ¿no? Y operación de vehículos y equipos sin perturbar las actividades operativas, independización de áreas de manejo de residuos sólidos y del área administrativa y los laboratorios u otras áreas, según corresponda, contar con sistemas de iluminación y ventilación, eso es muy importante para el caso de las plantas de compostaje, la ventilación es crucial para el desarrollo de esa actividad. También contar con paredes y pisos impermeables y lavables, ¿no? Esto permite justamente el trabajo de limpieza de las infraestructuras de valorización y contar con sistemas contra incendios, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos y aspectos clave que debe tener toda infraestructura de valorización como mínimo, ¿no? También deben cumplir lo siguiente, ¿no? Las infraestructuras de valorización de residuos sólidos pueden ser implementadas en colindancia o dentro de los terrenos en los que se encuentran las áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Y acá resaltar que no deben implementarse estas infraestructuras sobre y o al interior de la área degradada, ¿no? Entonces también acá resaltar este aspecto. Siguiente.
Algunas condiciones mínimas también que deben cumplir las infraestructuras de valorización, ¿no? Previa a la construcción e inicio de sus operaciones, ¿no? Acá podemos citar que se debe solicitar el certificado de compatibilidad de uso de suelo a las municipalidades provinciales, ¿no? Para ello debe remitir la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones de ubicación establecidas en el reglamento, según el artículo 15A del Decreto Supremo 014 de MINA, que es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? También otra condición es que debe contar con instrumento de gestión ambiental y el proyecto debidamente aprobado por la autoridad competente. Ya hemos señalado cuáles son esas autoridades competentes. Esto está señalado en el artículo 98 del Decreto Supremo 014-2017 MINAN. También, previo a la construcción e inicio de las operaciones de las infraestructuras de valorización, estas deben contar con licencia de funcionamiento y también el registro autorizativo de la empresa operadora solo para las empresas privadas que van a desarrollar estas infraestructuras, ¿no? Y en las cuales, y referido a las operaciones ya iniciadas, porque hemos identificado ya hace un buen tiempo a infraestructuras de valorización que han venido desarrollando, han venido operando y no han contado con instrumentos de gestión ambiental aprobado. Entonces, en el respectivo tiempo, se señaló que estas operaciones ya iniciadas deben contar con instrumentos de gestión ambiental correctivo, ¿no? El anterior eran los instrumentos de gestión ambiental preventivo, y en el caso de los instrumentos de gestión ambiental correctivo, esto debe estar evidentemente aprobado por la autoridad competente, ¿no? Contar con licencia de funcionamiento y registro de autorizativos en el caso de las empresas privadas que piensan implementar este tipo de infraestructuras. Entonces, acá señalamos las condiciones mínimas, tanto para aquellas infraestructuras que van a iniciar sus operaciones y aquellas que ya iniciaron y que deben regularizar el trámite de instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿no? Siguiente. Respecto a las áreas de acondicionamiento de residuos sólidos, ¿no? Este acondicionamiento facilita justamente la transformación física, ¿no? Y ayuda justamente posteriormente a valorizar estos residuos sólidos que han sido acondicionados, ¿no? Algunos aspectos claves para el acondicionamiento de los residuos sólidos se deben realizar estas en áreas de acondicionamiento, considerando las características y naturaleza de los residuos a ser acondicionados, ¿no? Las condiciones para la implementación y funcionamiento de estas áreas son establecidas en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Asimismo, la operación y acondicionamiento puede realizarse en actividades económicas e infraestructuras de valorización a fin de facilitar el posterior aprovechamiento de los residuos sólidos. Siguiente. Algunas actividades de acondicionamiento encontramos aquí la segregación, ¿no? Que puede ser por tipo, ¿no? Dentro de esos espacios. También dentro de esos espacios llamados áreas de acondicionamiento se puede desarrollar el almacenamiento, ¿no? También la limpieza, por ejemplo, si tenemos un espacio para acondicionar botellas PET, entonces el retiro de las etiquetas es una actividad, ¿no? De acondicionamiento también, ¿no? Llamado limpieza. Si es que esa área de conocimiento quiere realizar otra actividad, como por ejemplo la titulación, es también considerada una actividad dentro de las áreas de condicionamiento, ¿no? La compactación física también es una actividad de acondicionamiento, el empaque o embalaje también, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas actividades señaladas también en el marco normativo. Siguiente. En un área destinada a recepcionar, separar, procesar y almacenar residuos sólidos no peligrosos de forma eficiente y segura, es también considerada un área de conocimiento para los residuos sólidos municipales. Estas operaciones o esta operación de conocimiento puede realizarse también dentro de las infraestructuras de valorización de los residuos sólidos, ¿no? Siguiente. Los actores que pueden implementar áreas de conocimiento de residuos sólidos municipales, encontramos aquí a la municipalidad, a las organizaciones de recicladores formalizadas y las empresas operadoras de residuos sólidos, ¿no? También es importante señalar que estas áreas pueden ser implementadas, como señalaba, a estos actores. También la municipalidad puede implementar y gestionar áreas de acondicionamiento, ¿no? A través de convenios con instituciones públicas y o privadas, ¿no? Y los residuos sólidos acondicionados en dichas áreas pueden ser transportados a través de la misma municipalidad
o a través de organización de recicladores formalizados, o también a través de empresas operadoras o titulares de actividades productivas, extractivas o de servicios, ¿no? Entonces, acá es importante señalar estos actores importantes en el acondicionamiento de los residuos sólidos. Siguiente. Los lugares donde se pueden desarrollar las áreas de procesamiento de residuos sólidos municipales, podemos realizarlas en propiedades o administración públicas o privadas. El área máxima instalada para el desarrollo de estas actividades no debe cambiar el uso y ocupación predominante de ese espacio, ¿no? Las áreas de acondicionamiento deben contar con instrumentos de gestión ambiental o cumplir con las disposiciones técnicas ambientales, así como contar con la licencia y autorizaciones según corresponda para desarrollar esta actividad. Siguiente. Algunas condiciones mínimas para implementar estas áreas de acondicionamiento tenemos, ¿no? Estas deben estar ubicadas fuera de la zonificación residencial, a excepción de las zonas de vivienda taller, y estar ubicadas en zonas compatibles definidas por las municipalidades, por los gobiernos locales, ¿no? También una condición mínima para poder implementar áreas de acondicionamiento, encontramos a que estas deben estar ubicadas a una distancia mayor a 100 metros de centros de establecimientos de atención de salud, ¿no? También deben estar ubicadas a una distancia mayor de 300 metros de almacenes de insumos o materias primas o de productos inflamables, ¿no? Y contar con señaléticas en las áreas de tránsito y áreas de seguridad, ¿no? Entonces, estas son algunas de las condiciones mínimas para poder implementar áreas de acondicionamiento. Siguiente. Al igual que las infraestructuras de valorización, acá contamos también, o mencionamos en esta lámina, algunas condiciones mínimas para desarrollar o cumplir las áreas de conocimiento. Entonces, previa a la construcción e inicio de sus operaciones, este debe cumplir según lo señalado en el artículo 101 de la exposición del Decreto Supremo 014-2017 MINAC, ¿no? Y también deben contar con licencia de funcionamiento, obviamente otorgado por el gobierno local. Esto se señala también en el artículo 101 del Decreto Supremo 014-2017 MINAC, que es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Y los que cuentan con operaciones ya iniciadas deben cumplir con lo dispuesto, ¿no? En el artículo 101 en este caso, del Decreto Supremo 014-2017 MINAC, que es el reglamento, y la licencia de funcionamiento también, ¿no? Siguiente. Bien, con respecto al aula Aprende Minam, como ustedes ya tienen conocimiento, cada uno de nosotros tenemos un usuario y una contraseña para poder acceder a esta plataforma, ¿no? Este enlace que ven en la lámina, para poder visualizar todos los materiales y insumos que se cuelgan referente a este curso que se viene desarrollando a la fecha. Entonces, eso para tenerlo presente, invitamos a todos a poder entrar y acceder a la información que ha sido colgado y preparado por todos nosotros. Muy bien, esto por mi lado. Irving, te cedo el micrófono y a cualquier consulta estoy atento.